Augusto Grilli Fox para darnos una ampliación de la mirada. Augusto, querido, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias, siempre un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuánto te ha llamado la atención el tema? ¿Desde cuándo te copaste a ver, che, qué está pasando acá cuando lo inundó las noticias? Mirá, es una constante. De hecho, por ahí lo que me pasa es que lo termino citando muchas veces al mismo, pero me pasa porque fue un visionario, me refiero a Francisco, ¿no? Lo puso, él ha sido el actor internacional, si querés, que lo ha discutido desde el 2020, previo a la pandemia. Hablaba de una nueva forma de esclavitud en relación a la migración, ¿no? Y creo que es una constante que ahora, en base a principalmente especulaciones o intereses políticos, se ha expuesto, y porque justamente se dio de una magnitud que no se había visto previamente. Si querés remontarlo, lo podés remontar al 2021, pero fueron alrededor de 8.000 personas. No fue esto, no fue esto. Y es ahí donde también es importante ver las condiciones que se dieron, las negligencias y las utilizaciones políticas en un marco donde tenés posicionamientos globales, donde no es una figura menor el rey Mohamed VI de Marruecos, quien tiene una relación muy buena política con Donald Trump, con el propio Benjamín Netanyahu, y donde un Pedro Sánchez queda parado enfrente, ¿no? Y donde la Unión Europea también toma decisiones en relación a cómo y al porqué de los posicionamientos que se han dado sobre este tema. A ver, dame resumido y según tu mirada, obvio, ¿qué es lo político acá? Acá, indefectiblemente, cuando vos tenés migraciones de estas características, en tiempo, cantidad de personas que pasan, hay una suerte de omisión, si querés, por parte de autoridades. Si no, no se puede dar esta cantidad, ¿no? Autoridades marroquíes. Marroquíes, desde mi punto de vista, que es lo que, digamos, lo que da la capacidad y la posibilidad de este fuerte ingreso a Ceuta. Y la realidad es que el costo siempre es humano, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de víctimas evitables. Acá estamos hablando de 70 personas que, para mí, y te lo dejo si querés con esta crudeza, personas son muertas o son pseudo asesinadas cuando se pudo haber evitado. ¿Por qué serían asesinadas? Pseudo. Murieron e intentaron cruzar. Pseudo asesinadas. Sí, está bien pseudo, pero ¿por qué? Ahí hay una discusión muy importante. Si las condiciones hubiesen estado, si los controles hubiesen sido reales, ¿sí?, no se hubiesen dado esas condiciones para que esas personas perdiesen la vida. Bueno, los sindicatos policiales que están en Ceuta, precisamente lo que están planteando es esto, que hace meses vienen advirtiéndole al gobierno español que necesitan refuerzos, que sí o sí había un goteo, decían, que entraban de a pocas personas, pero que la situación se había vuelto sumamente compleja y que ahora están solos, que por eso, dice, era muy escaso el personal que había ahí y por eso esta filtración masiva a partir del jueves. Es ahí donde yo creo que es delicado, si bien lo planteo de una forma fuerte, pues porque me parece que también hay que interpretarlo desde la negligencia, ¿no? Recordemos el viaje de Pedro Sánchez a Argelia, lo mal que cayó en relación a la discusión del Sahara Occidental. No tengo ese viaje en mi mente. Pedro Sánchez realiza un viaje para potenciar relaciones comerciales, para articular con Argelia. Argelia está en disputa permanente con Marruecos. Esto no es bien visto por la cúpula marroquí. Y como en el 2021 que se dio, y esto porque hay antecedentes, se dio la fuga de 8.000 personas, también se daba en el marco del recibimiento hospitalario a un opositor marroquí, ¿sí? Entonces hay un condicionante político que representa también para la propia España entrar en discusión sobre la pérdida o no del dominio del enclave, ¿sí?, en el sentido de lo que puede llegar a representar ese paso marítimo en un contexto donde en Hormuz se están discutiendo cosas muy importantes. O sea, no es joda lo que se está definiendo acá, para nada. Está en juego eso. Y fíjate el posicionamiento a la vez de Pedro Sánchez a nivel global y las diferencias que ha tenido en relación a no querer llevar al 5% la inversión en materia de OTAN, ¿no? Claro. Pensaba en la gravedad de esto que estás marcando, porque, a ver, no parece ingenuo que nadie haya detectado que iban a haber entre 60.000 y 80.000 personas cruzando ese límite. O sea, porque eso no se gesta de un momento a otro, no es instantáneo decir, bueno, nos vamos y cruzamos 3.000 metros a nado. Digo, me parece que todo eso, ese caldo de cultivo que se estaba dando, alguien lo tuvo que detectar y alguien tuvo que sacar provecho de eso también, ¿no? Ahí voy y eso es lo que me parece interesantísimo, que esta discusión se entienda también que no es exclusiva, profunda y meramente migratoria, sino es política. Es política. Si no, no se dan estas condiciones y hay responsables en estas instancias.
De hecho, uno dice, ¿y quiénes son los responsables? Y las caras no aparecen, tampoco van a aparecer, pero creo que esto no tiene que ser en vano también, ¿no? Me parece tremendo y terrible en este año 2026 que la moneda de cambio sean vidas humanas para Increíble. poder condicionar políticamente acciones. Y esta repercusión que ha tenido hacia adentro de Europa, digo, por un lado tenemos Italia y Bélgica que dicen que toda esa apertura para que se regularizaran los migrantes en España fue un detonante también, pero lo que ellos dicen es que en la Unión Europea por lo menos es que no es una buena señal esa medida que tomó Sánchez de regularizar a todos los extranjeros que estaban ilegalmente. Acá hay algo paradójico, y planteo paradójico porque no quiero tomar un posicionamiento, por más que obviamente lo tenga, sino porque no quiero, digamos, no quiero generar una tendencia. Cuando uno toma la instancia en la que se encuentra Pedro Sánchez, lo que hace la Unión Europea es ser crítico a la política de Pedro Sánchez en relación a cómo intervienen desde Ceuta. Ahora, si la intervención se diese en el marco de lo que es la guerra Rusia-Ucrania y fuesen a ingresar sobre países OTAN, creo que el posicionamiento y la historia sería absolutamente distinta. O sea, si esto estuviera entrando en algún país OTAN, el posicionamiento internacional generalizado sería... De proteger a, y no de ser crítico por las posiciones que ha tenido. Porque de hecho España puede haber tenido falencias. Ahora, a la hora de actuar, puso a disposición, el propio presidente se hizo presente en Ceuta, pusieron a disposición recursos militares, se llevó a cabo y además, si bien no llegaba al 5%, España venía haciendo esa inversión como para que la Unión Europea lo acompañara. Porque por otro lado están evaluando generar una suerte de retribución económica a Marruecos. Y yo no sé si termina siendo, digamos a grosso modo, ¿no?, premiar una suerte de chantaje. Claro. Cuando por ahí la discusión es de esos recursos que sean conjuntos y que sean en materia política para poder atacar la situación del tráfico de personas, porque además nosotros cuando hablamos de Marruecos no nos referimos nada más que a los marroquíes. Marruecos es la última barrera de África. Es un hub. Bueno, ¿y cuántos conflictos tenemos en África en este momento? Interminables. Hay algunos que ni sabemos nosotros, Bueno, por lo menos. En el Congo, República Centroafricana, o sea, la situación es muy delicada, muy delicada. Lo grave, lo doblemente grave, si vos lo ves como una extorsión, recién lo dijiste más o menos en esos términos, yo envío fondos para tratar de solucionar esto, lo grave es que permitís que vuelva a ocurrir más adelante, porque si esa dinámica funciona, yo te puedo extorsionar mandándote un aluvión de gente, liberando las barreras para que eso ocurra. Bueno, ¿qué te dice que no se lo hago al próximo que venga o al mismo Pedro Sánchez en 5 meses? En 4 meses. Pasó en 2021, con 8.000 personas. Ahora se desmadró absolutamente. Claro, Pero, ahora es 900 veces más. claro, no 900, pero 10 veces más. 10 veces Claro, más. pero por ejemplo, Marruecos dice que hizo una advertencia al gobierno español de que esto iba a suceder, pero los testimonios de los que cruzaron dicen que estaban en la orilla de la playa y algunos decidían en el momento, vamos a cruzar, y nadaban, y listo, no había ninguna barrera de contención, por lo menos desde el lado marroquí, parece. Ahora, no, por favor, contestá. Perdón, que también nos vamos a tener que encontrar con interpretaciones de distintos jefes de Estado. O sea, a mí no me extrañaría. O sea, hay que ver qué plantea Donald Trump en relación a su política interna, capaz que la quiera exportar a la Unión Europea. Ahora, en algún punto se tiene que poder explicar, al menos una parte de lo que ocurre en una muy mala situación de Marruecos. Uno en estos días ha tratado de leer algo y se habla de una caída del empleo fenomenal, de situaciones sociales realmente malas incluso para África, malas incluso para la historia de Marruecos. Esto también es una pata de la historia, ¿o no? Yo creo que sí, y la cual a la vez ha sido utilizada. O sea, digamos, ¿por qué te digo utilizada? Porque efectivamente no ha existido una política efectiva o aplicada para tratar de resolver esto sin que pase. O sea, el mecanismo con el que se ha trabajado ha sido más de una instancia inmediata que el de tratar de resolver un problema en profundidad. Con esta medida no vas a resolver reinserción laboral, no vas a resolver educación, trabajo y salud. ¿Sí? ¿Cómo sale Pedro Sánchez de este problema? Mirá, es la duda que creo que tenemos todos. Pedro Sánchez es una persona que yo creo que ha tenido una gran capacidad y cintura política en instancias de estas características, si bien asediado y con un posicionamiento muy débil en la región, en el sentido de que, si querés, por ahí es uno de los socialdemócratas, de los pocos socialdemócratas de la Unión Europea. Sin embargo, los números lo acompañan a nivel PBI y a nivel crecimiento en la Unión Europea, pero yo creo que hay que ver cómo se termina de posicionar la Unión Europea en relación
a cuál va a ser la política general en materia de migración, porque lo que vaya a hacer con España va a ser lo que va a tener que empezar a amalgamar a nivel regional, y creo que justamente la discusión que se va a venir para Europa va a ser el salto para manejarse en forma conjunta. La Unión Europea, creo que desde mi interpretación, ha sido un muy buen experimento que ha dado resultados buenos, concretos. Pero la realidad es que, me refiero a nivel moneda, a nivel fronteras, servicios de salud, de educación, pero tiene desafíos. Y creo que el más grande que tiene es la política integrada en materia de migración. De hecho, me atrevo a plantear que el Brexit es uno de los resultados de esa incapacidad de resolverlo. Última, Augusto, y te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá. ¿Nos puede afectar a los latinoamericanos? Porque uno piensa que hay dos tipos de migración. Una, la de gente en pateras, gente a nado, gente en balsas, y otra, la que llega por barajas, digamos. ¿Esas nuevas políticas migratorias pueden afectar al argentino que el año que viene se quiera vivir a España? Mira, en relación a las políticas que ha tomado Pedro Sánchez, es un tema muy amplio, pero han beneficiado mucho a los latinos en relación a que han llegado a que las leyes se han abierto y han sido mucho más flexibles. Históricamente, cuando los gobiernos han sido de tendencia socialdemócrata, han sido un poco más flexibles, y cuando se van hacia la derecha son más exigentes. Yo en lo inmediato creo que van a sostener los mecanismos y las últimas posibilidades de tramitación que se han abierto, y después por ahí va a venir una época más de limitaciones. Gracias, Augusto. A ustedes. Analista internacional Augusto Grilli Fox, charlando con nosotros de la crisis, lo que se está viviendo en Ceuta. Al 2616-177-997 nos dicen